Buenas tardes familia, miércoles, así que toca vídeo explicativo. Hoy hablaremos sobre plusvalía. Quedaros hasta el final porque es un vídeo bastante interesante. En primer lugar, veremos qué es el impuesto de la plusvalía. Es el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y grava el incremento del valor del terreno cuando lo vas a vender o cuando lo vas a transmitir. Es un impuesto municipal, lo gestiona el ayuntamiento de tu municipio y solo tributan los terrenos de naturaleza urbana. ¿Quién paga ese impuesto? ¿Quién es el sujeto pasivo? Si la transmisión es a título gratuito, es decir, una herencia o una donación, el que paga el impuesto de plusvalía es la persona que lo recibe, la persona que recibe ese bien. Si la transmisión es a título lucrativo, es decir, que recibes un dinero a cambio de ese bien, el que paga el impuesto de plusvalía es la persona que transmite el bien. En el caso de la compraventa, la persona que vende el inmueble. No voy a entrar en cómo se calcula, ni cuándo se devenga el impuesto, etcétera, etcétera, ni en nada muy técnico, porque al final se me aburrís más de la cuenta. Solo voy a decir que cada ayuntamiento tiene un tipo impositivo propio que se da en una ordenanza fiscal. Y también voy a decir que tenemos el plazo de 30 días para presentar y liquidar ese impuesto de plusvalía cuando vendes un bien. ¿Qué es lo que necesitamos conocer para saber qué se tiene que pagar de plusvalía? Necesitamos conocer el valor catastral del bien cuando lo compramos y cuando lo vendemos. Necesitamos conocer también el número de años que ha transcurrido entre que compramos nosotros el bien o lo adquirimos y cuando lo vendemos o cuando lo donamos, etc. Es decir, cuando transmitimos el bien. Y por otro lado tenemos que conocer el tipo impositivo y el coeficiente de incremento. Estos dos datos los dan cada municipio en su ordenanza fiscal. Como he dicho anteriormente, no voy a entrar en calcular ninguno porque es un poco engorroso y además cada municipio, por ejemplo en Jerez de la Frontera, tiene una calculadora que te lo calcula automáticamente. Pero ¿qué pasa? Pues que el Tribunal Constitucional ha considerado que no se puede gravar un incremento del valor de los terrenos cuando este incremento no es así. Es decir, los ayuntamientos te cobraban una plusvalía calculando con su coeficiente de incremento y con su tipo impositivo, aunque tú al transmitir la vivienda hayas perdido un dinero, es decir, que hayas adquirido la casa, por ejemplo, en 100.000 y la hayas vendido en 50.000. Aunque se haya perdido un valor esos terrenos, pues el ayuntamiento aún así te hacía pagar una plusvalía conforme a su coeficiente de incremento y su tipo impositivo. Pues ahora el Tribunal Constitucional ha considerado que es inconstitucional, nunca mejor dicho, este impuesto de plusvalía cuando se da no un incremento del valor, es decir, compras a 100 y vendes a 150.000, pues ha habido un incremento del valor, sino cuando lo compras a 100.000, por ejemplo, lo vendes a 50.000 y ha habido una depreciación de ese bien. La sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017 ha declarado inconstitucional la norma foral de Guipúzcoa que regulaba la plusvalía de allí. Y puesto que esta norma es igual que la estatal y es muy parecida al resto de normas municipales, pues se puede aplicar perfectamente al resto de municipios de España. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en sentencia 1 de marzo de 2017, también ha considerado que es inconstitucional la norma que regula la plusvalía en Álava. Considera que la norma foral de Álava, porque puesto que tanto Guipúzcoa como Álava son normas forales aparte del derecho español como tal, pero son muy parecidas, la de Guipúzcoa es exactamente igual al resto, y considera también en marzo de 2017 que la de Álava también es inconstitucional. La Diputación Foral de Álava ya ha adaptado la plusvalía a esta sentencia del Tribunal Constitucional con el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017. Vale, pues ya hemos visto las sentencias del Tribunal Constitucional, hemos visto quién tiene que pagar el impuesto, en el plazo en el que se tiene que pagar impuesto, cómo se calcula el impuesto, aunque no lo haya explicado aquí, sí hemos visto que se tiene que tener en cuenta para calcular el mismo y vamos a entrar a valorar un poco la situación. Tradicionalmente en España pues se ha ido cobrando una plusvalía cada vez que se vendía una vivienda, aunque se haya perdido el valor de los terrenos. Y hasta este momento que el Tribunal Constitucional ha considerado inconstitucional esta práctica de cobrar plusvalía a toda compra-venta, a toda venta
de bienes inmuebles. A partir de ahora, la venta de bien inmuebles solo tributarán plusvalía si ha habido una pérdida efectiva de valor por parte del terreno vendido. Pero ha establecido una serie de requisitos. El Tribunal Constitucional considera que solo se puede recurrir esas plusvalías que se han pagado cuando ha habido una pérdida de terreno siempre que se haya vendido a partir de 2013 en adelante. Aparte de eso, también ha establecido el requisito de probar esa pérdida de valor y que por tanto no tenía que tributar por la plusvalía. ¿Cómo se prueba? Pues no vale el valor catastral de los terrenos del año de compra, del año de venta, sino que hay que adjuntar también un informe pericial que especifique que el valor de los terrenos ha bajado y no ha subido o se ha quedado igual entre la compra o la adquisición del bien y la transmisión del mismo. El informe pericial es la clave. No bastan indicios, no basta valor catastral, sino que se tiene que adjuntar un informe en el que se diga que ha habido esa pérdida patrimonial y se fundamente en datos. Es decir, no se puede decir que se ha perdido valor porque se coge el valor catastral de uno y otro año y ya es menos. ¿Por qué es así? Porque solo se grava el valor del terreno, no se grava el valor de la construcción. Es decir, cuando hay un bien en un terreno, un inmueble en un terreno, solo se grava el valor de dicho terreno, no el de la construcción que hay encima de ese terreno. Aún así, estas dos sentencias abren la puerta a que muchísima gente que ha pagado plusvalía por bienes que han perdido valor claramente pueda reclamar ese dinero que se ha pagado por un impuesto que gravaba un incremento del valor que no se ha dado como tal, y aunque el ayuntamiento con su coeficiente multiplicador y su tipo impositivo dijera que había que pagar un dinero, si no se ha dado ese incremento del valor no tenía que haberse pagado dicha cantidad, puesto que es algo que grava una pérdida patrimonial. Y si el impuesto se llama impuesto al incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, no tiene por qué gravar un decrecimiento de dicho valor de los bienes de naturaleza urbana. Es decir, si sube, tributaremos, y si baja, no tributaremos. Por tanto, se abre la puerta a que se pueda reclamar todas esas plusvalías que se han pagado cuando ha habido una pérdida de valor del terreno. Eso sí, claramente ya hemos visto que tiene que probarse con un informe pericial, pero es un dinero bastante importante como para que se entre a reclamar, puesto que las plusvalías, depende del valor del bien, se pagaban varios miles de euros. Así que chicos, aquí los dejo, un vídeo cortito explicando que se puede reclamar ahora la plusvalía. Abre la puerta a muchísimos, se considera que más de medio millón de personas son afectadas por este impuesto de plusvalía cuando no se debería haber abonado, y me parecía bastante interesante como para hacer un vídeo explicando qué es la plusvalía, cómo se pagaba y quién tiene que pagarla o no, y la nueva jurisprudencia que ha aparecido en cuanto a esta plusvalía. Ya se están viendo varias sentencias. En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento de Torrelodones ha tenido que devolver una plusvalía a una persona que tuvo que pagarla, y ha demostrado que efectivamente no se había dado un incremento del valor de los terrenos, sino que había habido una pérdida patrimonial y por tanto pagó una plusvalía que no debería haber pagado. Por tanto, abre la puerta a muchísimas personas afectadas, cientos de miles, incluso más. Así que familia, os dejo, espero que os haya parecido interesante y nos veremos en el siguiente vídeo.